caso de esta pantalla LG. Este es el modelo. Y este es el problema que está presentando la pantalla. Este brinco en la imagen. Vamos a proceder a desarmarla para empezar a revisarla y ver qué es el problema. Esta es la pantalla ya desarmada. Vemos que todo vas a indicar que está bien. Vamos a hacer la prueba desconectando los flexores. Casi siempre ese es un daño característico del panel, pero vamos a hacer la prueba a ver si es salvable la pantalla y se puede corregir el daño. Vamos a desconectar este, que es uno de los flex, para ver en qué sector está el problema y aislarlo y probar. Una vez que se desconectó el sector del panel, vemos que no hay video en ninguno de los dos lados. Entonces vamos a hacer la prueba con el otro sector para salir de la duda y ver cuál de los dos sectores es el que está dando el problema. En este ya la pantalla ya no brinca, no tiene líneas. Vamos a hacer la prueba con el otro sector. Hicimos la prueba y vemos que de este lado tampoco hay líneas. Entonces vamos a ver en cuál de los dos sectores es que está el problema. Vamos a aislar las líneas de configuración y vamos a hacer la prueba con la pantalla. Vamos a proceder a despegar el flex nuevamente. Quitamos, ya el otro lo pusimos y podemos cortar un pedacito de cinta adhesiva que cubra unas 8 a 10 líneas y vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos el pedacito de cinta, vamos a colocarlo y ya les muestro en qué zona lo conectamos y la prueba. Colocamos en uno de los sectores de ese flex, pero vemos que todavía el problema persiste, entonces vamos a correrlo otras líneas más para ver cuál de los integrados es el que tiene el problema. Bueno, aquí pueden ver que ya se colocó la cinta transparente en uno de los sectores del panel. Ya se eliminó el brinco que traía. Pueden ver que ya no se ve la imagen saltando. Vamos a dejarla un momento que trabaje para seguir revisando, a ver, y ver qué es el problema en el panel. Y ya les muestro dónde se logró ubicar la cinta, pero como pueden ver ya la imagen se ve bien, no hay ningún problema. Como se puede ver, el problema estaba en este sector del panel. Este fue el que colocamos la cinta, ya les muestro. Aquí está puesta la cinta a la derecha del flex. No se echa de ver mucho, pero
ahí está puesta, ¿verdad? Ya les digo cuántas líneas se taparon. Aquí les indico, se taparon 9 líneas del flex de la izquierda y se taparon, contando las 9 de derecha a izquierda en ese flex. Con eso se corrigió el problema. Vamos a terminar de armarla para ponerla a trabajar. Bueno, una vez que se le puso la cinta, le ponemos video a la pantalla. Vamos a armarla para ponerla a prueba. Bueno, ya una vez montado la cinta, vamos a proceder a terminar de armar la pantalla y ponerla a prueba un momento para mostrarles cómo quedó el trabajo. Ya una vez que se le montó la cinta, ya la imagen se estabiliza. Sí, pues no es una solución completa, pero sí es salvable el panel por un tiempo, y que puede ser un tiempo largo, no es que va a fallar así de pronto. Ya así queda listo el trabajo.